Estudio número 14. El don de profecía. Ya vimos que el Espíritu Santo distribuye dones en medio de su iglesia. El apóstol San Pablo, cuando escribe a los Corintios en su primera epístola, capítulo 12, versículo 28, dice lo siguiente: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Tú puedes ver aquí que entre los varios dones que Dios a través de su Espíritu distribuye entre su pueblo está el don de profecía. El profeta Joel, cuando escribió su libro en el capítulo 2, versículo 28, hablando de la iglesia de Dios en los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo, dice lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Quiere decir que según la profecía de Joel, en los últimos días, antes de la venida de Cristo, la iglesia, entre los varios dones que el Espíritu distribuye, recibiría también el espíritu de profecía. Se levantarían en la iglesia jóvenes recibiendo visiones y profetizando en el nombre del Señor. El apóstol San Juan complementa toda esta construcción al referirse a las características del pueblo de Dios en los últimos días. La Biblia llama al pueblo de Dios de los últimos tiempos de el remanente. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 está escrito lo siguiente: entonces el dragón naturalmente es el diablo, se llenó de ira contra la mujer. La mujer aquí es el símbolo de la iglesia de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, contra el remanente de la iglesia, contra la iglesia de los últimos días. ¿Y cuáles son las características de esta iglesia en los últimos días? San Juan dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Bueno, todos sabemos lo que significa guardar los mandamientos de Dios, pero ¿qué significa tener el testimonio de Jesús? El propio San Juan explica en Apocalipsis 19:10 de la siguiente manera: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea que una de las características de la iglesia de Dios en los últimos tiempos será tener el espíritu de profecía. Un profeta se levantaría en medio del pueblo de Dios. Ahora, cuando se habla de profeta, generalmente los seres humanos piensan en alguien que vaticina el futuro, alguien que recibe de Dios una visión o un sueño o un mensaje relacionado con el futuro, como en el caso, por ejemplo, de Daniel, que en el capítulo 2 de su libro registra el sueño del rey Nabucodonosor, a través del cual Daniel pudo ver el futuro. Dios le mostró el futuro de las naciones. Hoy día existen profetas como por ejemplo Nostradamus, un famoso vaticinador de futuros. Siempre que hay un cataclismo, una tragedia en el mundo, inmediatamente Nostradamus es citado. Bueno, los seres humanos tienen la idea de profeta en ese sentido, de vaticinador del futuro. Pero en la Biblia el papel del profeta es otro. Puede incluir también el hecho de profetizar cosas futuras. Pero el principal papel, la función principal del profeta en la Biblia es de ser un consejero espiritual del pueblo, un guía espiritual, un reavivador de la vida espiritual de la iglesia. Bueno, quiere decir que hoy día, en la iglesia del tiempo del fin, porque sin duda ninguna ya estamos en el tiempo del fin, ¿se puede levantar un profeta en la iglesia de Dios? Sí.
¿Por qué digo que sí? Porque el profeta Joel dice que en los últimos días Dios derramaría su espíritu y se levantarían jóvenes recibiendo el don de profecía. Digo también sí porque el apóstol San Juan, cuando escribe Apocalipsis, dice que una de las características de la iglesia de Dios en los últimos tiempos será el don de profecía, el testimonio de Jesús, que significa tener el don de profecía. Y digo sí por un tercer motivo. El apóstol San Juan, en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora vamos a analizar bien la declaración de San Juan. No creáis a todo espíritu. Y hay un motivo. ¿Por qué no debes creer a todo espíritu? ¿Por qué debes probar a los espíritus para ver si son espíritus de Dios o son espíritus del enemigo de Dios? ¿Por qué? La razón. ¿Cuál es la razón? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quiere decir que si existen muchos falsos profetas, existe por lo menos un profeta verdadero. Porque solamente puede existir falso donde hay algo verdadero. Si no hay algo auténtico, no puede existir la imitación, la falsificación. Bien, si Juan dice que hay muchos falsos profetas en nuestros días, quiere decir que hay por lo menos un profeta verdadero. Entonces viene una pregunta. ¿Qué haría hoy día la iglesia? ¿Qué haríamos tú y yo si alguien se levanta diciendo, yo soy un profeta? Dios me ha revelado anoche en sueños o en visiones, me ha dado este mensaje para la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia debería hacer? Inclinarse reverentemente y decir, muy bien, habla y estamos dispuestos a escuchar lo que Dios te ha entregado. O por otro lado, rechazar a la persona y decir, no, tú eres un mentiroso, Dios no puede haberte dado ningún mensaje para nosotros. ¿Qué es lo que la iglesia debería hacer? Bueno, el propio San Juan responde en el versículo que acabo de leer, 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios o no. Pruébalos. Entonces viene la siguiente pregunta: ¿cómo puedes probar si un profeta es falso o verdadero? ¿De dónde sacas las pruebas? Bueno, vamos a mencionar por lo menos 4 pruebas bíblicas para ver si un hombre que se dice profeta es falso o verdadero. La primera de esas pruebas está registrada en el propio versículo que acabé de leer, 1 de Juan 4:2, el siguiente versículo. El versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El siguiente versículo, el versículo 2 dice: Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí está la primera prueba de un profeta verdadero. Su mensaje, lo que el profeta escribe, lo que el profeta predica, dice, habla, confiesa que Jesucristo es Dios, es divino, es uno con el Dios Padre y el Dios Espíritu Santo, pero que Jesucristo, a pesar de ser Dios, se hizo carne y vino a este mundo para morir por nosotros. Si el mensaje del profeta es ese, entonces ya pasó por la primera prueba. Ahora, si un profeta se levanta diciendo, yo soy un profeta, pero he visto que Jesucristo fue creado por el Padre, Jesucristo no es Dios, Jesucristo fue también una especie de profeta que vino a este mundo, ya puedes creer, puedes tener certeza en tu corazón de que ese profeta es falso, porque la primera prueba de un profeta es que confiese que Jesucristo ha venido en carne y es de Dios. Es una verdad contundente de la Biblia. El Evangelio de San Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Y el versículo 14 dice, y el Verbo fue hecho carne y vino a habitar entre nosotros. Es una verdad contundente. Y ningún profeta podría levantarse en el futuro para decir, no, esto ya no es verdad, ahora es de otra manera. Segunda prueba para ver si un profeta es verdadero o falso. Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Si tú nunca viste un árbol de manzana, un manzano, y alguien viene y te dice, mira, esa planta que está ahí es un manzano, ¿cómo puedes tú saber si ese alguien te está diciendo la verdad o te está mintiendo? Solo hay una manera: esperar que el árbol crezca, esperar que aparezcan los frutos. Si cuando aparecen los frutos aparecen naranjas, el hombre te mintió, no era manzano aquel árbol, era un naranjo. Pero si cuando los frutos aparecen manzanas, entonces el hombre te estaba diciendo la verdad, ese árbol era un manzano. Esta es una prueba lógica: por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesucristo, en este texto de San Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16, lo que está diciendo es, mucho cuidado con los falsos profetas. Hay muchos falsos profetas que se visten de corderos, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces espera los frutos. Solo que tú no puedes ver los frutos hoy día. Tienes que tener paciencia. Por eso San Juan dice, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus. Dale un poco de tiempo a alguien que se dice ser profeta. ¿Cuáles son los frutos de su vida, de su testimonio personal? ¿Cuáles son los frutos de su trabajo, de su mensaje, de lo que enseña, de lo que predica? El mensaje que el profeta predica trae unidad, crecimiento, edifica la iglesia, la lleva al reavivamiento, al compromiso misionero. O el mensaje que el pretenso profeta trae desunión, trae espíritu de crítica, trae espíritu de división. ¿Cuáles son los frutos del ministerio y del trabajo del profeta? Esta es una prueba que no falla. Pero hay una tercera prueba bíblica. Antes de mencionar esta tercera prueba bíblica, quiero decirte que el profeta, para ser verdadero, no tiene que tener una de estas características. Tiene que tener las 4 características. Vamos a la tercera. Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. O sea, todo lo que el profeta habla debe estar de acuerdo con la ley y con el testimonio. En realidad con la palabra de Dios toda. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Si viene un profeta, se levanta y dice, Dios me ha revelado que esta parte de la Biblia ya no es inspirada, mucho cuidado, es un profeta falso. Si un hombre se levanta diciendo, yo soy un profeta, Dios me ha dado el mensaje, me ha dicho que el sábado ya no es santo, ahora es el domingo, mucho cuidado. Quiere decir, lo que el profeta habla, predica, enseña, no puede estar en contradicción con la palabra de Dios, tiene que estar de acuerdo con la ley y con el testimonio. Ahora, si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido, quiere decir, está en la oscuridad, en las tinieblas. No es espíritu que viene de Dios, Dios es la luz, es espíritu que viene del mal, por eso está en las tinieblas. Esta es la tercera prueba para ver si un profeta es verdadero o falso. Pero hay una cuarta prueba. Deuteronomio 18, 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere,
es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el profeta. No tengas temor de él. Voy a repetir el pensamiento de que en la Biblia el profeta no necesariamente era un previsor de acontecimientos futuros. Hubo muchos profetas en la Biblia, como el profeta David, como el profeta, el profeta Daniel sí tuvo previsiones futuras, pero el profeta David y otros profetas bíblicos que no predijeron nada. Sin embargo, fueron profetas, porque el Señor Jesucristo les confió un mensaje de consejo, de orientación, de reavivamiento espiritual para la iglesia. Sin embargo, si un profeta hace previsiones futuras, hay una cuarta prueba. Lo que él dice tiene que cumplirse. Porque si él hace una previsión futura y no se cumple, entonces el profeta ha hablado con presunción. No es profeta divino, ha hablado por su cuenta. Si alguien viene y dice, Dios me ha mostrado que Jesús va a volver el año 2000, pasa el año 2000 y no sucede nada, hay que abrir los ojos. Especialmente en nuestros días pueden levantarse muchos profetas previendo el momento de la vuelta de Cristo, el día o el año de la vuelta de Cristo. Porque parece que el ser humano tiene algo en su corazón que le gusta el reavivamiento por causa del miedo. Si tú le predicas al ser humano del amor de Cristo, de la gracia maravillosa de Cristo, parece que eso no lo conmueve, pero predícale que ya se está acabando el mundo, ahí sí inmediatamente él busca a Jesús. Después del 11 de septiembre, el siguiente miércoles, el miércoles 12 de diciembre será histórico en Estados Unidos, porque todas las iglesias estaban llenas de gente, personas que ahora estaban con miedo del fin del mundo. Entonces, aprovechando esto, muchos falsos profetas se van a levantar profetizando o anunciando un momento, un día, un año para la vuelta de Cristo. Ya lo hicieron con relación al año 2000, hubo tanta expectativa. Hoy día esos falsos profetas están escondidos por ahí de vergüenza porque anunciaron la vuelta de Cristo, el fin del mundo para el año 2000 y no sucedió nada. Hubieron los profetas de la nueva era, diciendo que este tercer milenio sería el milenio de la era de Acuarios, la era de la paz, de la armonía, del amor, de la felicidad, en que los hombres se integrarían, se amarían, se respetarían. Y sin embargo, mira lo que sucedió el 11 de octubre del año 2001. ¿Dónde están las profecías de nueva era, de armonía, de paz? Pasa. Y aquí la Biblia dice que esta es una cuarta prueba de ver si un profeta es verdadero. Porque si lo que dice no se cumple, entonces no es de Dios. Es un espíritu de las tinieblas. Haciendo un resumen ahora de las 4 pruebas para ver si un profeta es verdadero. Primera prueba. Su mensaje tiene que declarar que Jesucristo es divino, uno con el Padre y que se hizo carne. Segundo, sus frutos tienen que ser frutos buenos, de edificación, de construcción, de unidad para la iglesia. Tercero, todo lo que enseña y predica tiene que estar de acuerdo con la ley y con la Biblia entera. Y finalmente, cuarto, si profetiza alguna cosa, sus profecías tienen que estar de acuerdo con tienen que cumplirse, porque si profetiza algo y no se cumple, entonces es un profeta falso. Ahora voy a entrar en la última parte de este estudio. El siglo pasado, cuando la iglesia adventista se estaba formando, cuando el movimiento adventista estaba naciendo, se levantó en el seno de la iglesia adventista del séptimo día, que estaba en formación, una jovencita de 16 años, llamada Elena Harmon. Más tarde ella se casó con un pastor llamado Jaime White y su nombre pasó a ser Elena Harmon de White, más conocida como Elena de White. Ella a los 16 años recibió una visión, tuvo miedo
Y la iglesia también tuvo miedo. Muchos pioneros se levantaron y dijeron, es una sierva de Dios, es un instrumento divino, es una profetisa de Dios. Pero otros se levantaron y dijeron, un momento, no tengamos tanta prisa de aceptar que es una profetisa de Dios. Vamos a probarla. Aquí dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus diciendo Dios. ¿Cómo vamos a probarla? Con las 4 pruebas bíblicas. Y le aplicaron las 4 pruebas bíblicas. Un tercer grupo simplemente no creyó. Entonces, cuando ella se levantó, en la iglesia se formaron 3 grupos. Unos la aceptaron inmediatamente. Otros dijeron, vamos a probarla. Y otros no la aceptaron absolutamente. Creo que el grupo más equilibrado fue el grupo que decidió seguir la instrucción bíblica. Vamos a darle tiempo. ¿Cuál es el mensaje que predica? Declara que que Jesucristo es Dios encarnado. ¿Cuáles son sus frutos? Vamos a darle tiempo para ver los frutos. Declara todo lo que escribe y habla, está de acuerdo con la ley y con la Biblia. Y finalmente, si profetiza alguna cosa, ¿se cumple o no se cumple? Bueno, Elena de White murió el año 1915, bien ancianita. Dejó escritos libros que, si los colocamos uno encima del otro, van a dar 1,80 m de altura. Las páginas de libros y artículos que ella escribió. Y hoy día, en el año 2002, podemos mirar para atrás. Sus libros están traducidos a prácticamente todos los idiomas del mundo. El Camino a Cristo, por ejemplo, que es una joya del libro que presenta el mensaje de la salvación, es el libro más traducido de ella. Y si tú hoy día haces un examen cuidadoso de todos los escritos de ella, vas a ver que en todos sus escritos ella declara que Jesucristo es Dios, uno con el Padre y con el Espíritu Santo, y que se hizo carne para venir a este mundo y salvar al hombre. Hay un libro enorme titulado El deseado de todas las gentes. En ese libro ella declara muchas veces que Jesucristo es Dios encarnado. ¿Cuáles son sus frutos? Mientras estuvo viva, su vida fue una vida de inspiración. Tuvo críticos como todos los seres humanos pueden tener críticos. Hubo gente que se levantó para acusarla, pero nunca nadie pudo acusarla de un testimonio pésimo a través de su vida. Su vida fue una vida de inspiración. No quiere decir que era una mujer con impecabilidad, no. Ella no es considerada una Santa Virgen María, absolutamente. Ella fue un ser humano normal como cualquier ser humano, un miembro de iglesia que tuvo una experiencia personal con Cristo extraordinaria, que tú y yo también podemos alcanzarla. Sin embargo, nadie puede levantarse para acusarla y decirle era una pecadora en este sentido o en aquello. Porque a pesar de ser un ser humano normal, era una mujer que vivía una vida de comunión permanente con el Padre. ¿Y cuáles son los frutos de sus escritos? Para ver cuáles son los frutos de sus escritos, tú tendrías que leer sus escritos. Mi consejo es que leas, por ejemplo, El Camino a Cristo, un libro pequeñito, que es el compendio del mensaje de la salvación. Yo no conozco a alguien que haya leído sus escritos y haya dicho, esto no me ayudó en nada, esto destruyó mi fe, esto no me edificó, esto solamente me perturbó. No. Los mensajes que ella dejó escritos son hoy mensajes que edifican a la iglesia de Dios. Y hay una cosa interesante, si tú le das a un médico el libro que ella escribió, El Ministerio de la Curación, o un compendio, ya hoy día se hicieron compendios de muchos escritos de ella, hay un libro titulado El Consejo sobre el Régimen Alimenticio. Tú le das eso a un médico, a un nutricionista, ellos después de leer van a preguntar, ¿quién es el médico, el doctor que escribió esto? Y si tú le dices, no fue ningún médico, fue una señora que tenía 2º año de primaria. ¿Cómo 2º año de primaria?
Efectivamente, a los 9 años sufrió un accidente. Una compañerita le tiró una piedra, le quebró la nariz. Nunca más volvió a la escuela. Era una señora físicamente débil. No pudo estudiar más. Y sin embargo, hoy día los médicos admiran los conocimientos de medicina y de nutrición que ella tenía. Dale el libro Educación Cristiana a un educador. Te va a preguntar, ¿pero qué doctor en educación escribió esto? No es un doctor. Es una mujer que tenía 2º año de primaria. No va a creer, no va a aceptar. Dale a un teólogo, el deseado de todas las gentes. Va a preguntar, ¿pero qué teólogo escribió? No fue un teólogo, fue una mujer con 2º año de primaria. Bueno, ¿cuáles son los frutos hoy día? ¿Cuáles son los frutos de su vida y de sus escritos? Son frutos positivos. Pasó la 2ª prueba. Viene la 3ª prueba, a la ley y al testimonio. Examina todo lo que escribió ella. Busca una frase donde ella contradiga lo que la palabra de Dios dice. Donde ella diga, esta parte de la Biblia no sirve. Al contrario, hay una cita famosa de ella que dice, mis escritos son una luz menor que ayudan a iluminar la luz mayor que es la palabra de Dios. Ella en ningún momento usurpó para sí el derecho de cambiar algo que estaba escrito en la Biblia. O sea, sus escritos están de acuerdo a la ley y al testimonio. Por lo tanto, pasó la 3ª prueba. Y la 4ª. Hubo profecías que se cumplieron. Detalles insignificantes, porque la principal función de ella no fue vaticinar cosas del futuro. La principal función de ella como profetisa fue de consejería, de guía espiritual. La iglesia se estaba formando, necesitaba un consejero espiritual. Ahora, en ningún momento fue líder de esta iglesia. No fue administradora, no fue presidente, no. Ella nunca quiso nada de eso. Ella fue una sierva del Señor que aconsejó al pueblo de Dios. Muchos dicen que nosotros, los adventistas, somos seguidores de una mujer. Es una mentira. Porque la iglesia adventista no sigue a esa mujer. La iglesia adventista tiene 27 doctrinas fundamentales. Ninguna de esas 27 doctrinas fueron sacadas de los libros de Elena de White. Si ella no hubiera existido, la iglesia adventista tendría las mismas 27 doctrinas que tiene. Porque todas las doctrinas de la iglesia son sacadas únicamente de la Biblia. Tenemos un principio llamado sola escritura, la Biblia y nada más que la Biblia. Ahora, yo creo en Ellen White, porque después de leer todos sus libros, solamente he recibido bendiciones en mi vida, inspiración para mi vida. Muchos aspectos de la Biblia oscuros han sido esclarecidos para mí. Muchos de los subsidios en mis mensajes son sacados de la lectura de los libros del Espíritu de Profecía de Elena White. Yo creo en ella porque al leer todos los libros que ella tiene, por lo menos en español, traducidos al español, nunca encontré que ella entrase en contradicción con la Biblia. Por eso mi confianza y mi fe en ella. Pero no la considero un ser semidivino, no. Es un ser humano tanto como yo, tanto como Elías, tanto como David, tanto como Moisés. Pero un ser humano que consagró su vida a Dios y Dios la tomó en sus manos y hizo maravillas con su vida. Que Dios te bendiga y te ayude a leer sus escritos y a depositar tu confianza en que Dios, para los últimos tiempos, a su iglesia le dejó el don de la profecía.